Dicen que el silencio pesa más que una piedra sagrada. Pero aquella mañana, el silencio tembló primero. ¿Por qué los cóndores giraban tan bajo? ¿Quién enseñó al viento a contener la respiración? En los andenes resquebrajados, Ilyak cerró los ojos y sintió el pulso del suelo, como un tambor lejano que pide palabra. Mama Cory le susurró que no cante por orgullo, sino por sed, que cada gota tiene memoria y cobra lo suyo. Fray Martín, oculto tras su hábito, midió con mirada de escriba la distancia entre el milagro y la historia. Si cantas, niño, vendrá la nube, dijo el capitán Tupac. Pero también vendrán oídos que no desean agua, sino dominio. Ilyak inspiró barro, sol y nieve. Entonces su voz empezó baja, tallando el aire como una flauta de hueso, y al primer trino, el cielo, sorprendido, cambió de rostro. ¿Y si la lluvia no vino sola? ¿Y si algo vino con ella? Al caer la tarde, el pueblo parecía beber con las manos abiertas. Pero Ilyak sentía dentro un hueco que la comida no llenaba. Mama Cory lo llevó al templo, donde el oro no brillaba por riqueza, sino por memoria del sol. Toda canción negocia, dijo. Ofreces aliento y te devuelven agua. Ofreces duda y te devuelven trueno. Fray Martín rondó el atrio, fingiendo contar piedras, mientras Tupac vigilaba sombras que no parecían humanas. Quispe acercó un manto húmedo y una sonrisa tímida. No cantes para agradar, susurró. Canta para escuchar. Ilyak apoyó la frente en la piedra caliente y comprendió que su voz no era llave, sino puente. Al otro lado no hay obediencia, hay pacto. ¿Por qué los forasteros creen que nombrar es poseer? A la mañana siguiente, Fray Martín pidió palabras que cupieran en su lengua y su tinta. Milagro, prodigio, prueba. Tupac se interpuso, no con filo, sino con peso. Lo que viste pertenece a la Iyú, dijo. Mama Cory habló despacio, como quien mide gotas. Lo que se escribe se fija, lo que se fija se quiebra. Ilyak observó el cielo aún cansado y sintió que una nota nueva quería nacer, más grave, más honda. Quispe trenzó hilos azules en su telar, como si dibujara ríos futuros. El niño comprendió que no bastaba con llamar lluvia. Debía aprender a callar tormentas. Y callar. A veces era el canto más difícil. ¿Puede una voz cansarse del milagro? El tercer día, los campos bebían y el pueblo reía. Pero a Ilyak lo perseguía un zumbido en las sienes, como un enjambre sin colmena. Mama Cory le dio hojas para masticar y silencio para pensar. Tupac habló del Inca y de su demanda, una demostración ante nobles y extraños. Fray Martín ocultó la urgencia bajo cortesía, prometiendo dibujos y gratitudes. Quispe, con las manos manchadas de añil, tomó la de Ilyak. Si te piden cantar por miedo, no escucharán. El niño miró los cerros, que parecían guardianes con paciencia finita. Entendió que cada canto abría una puerta, y que no todas las puertas querían cerrarse después. ¿Y si el precio ya está cobrado y nadie lo notó? La noche llegó con un brillo metálico, como si el cielo guardara filo. En el patio del templo, Mama Cory encendió un círculo de brasas y le pidió a Ilyak que nombrara no a la lluvia, sino a su propio miedo. Tupac permaneció de pie, sombra contra sombra, dispuesto a desviar cualquier mano. Desde el corredor, Fray Martín murmuró oraciones que no terminaban de calzar en las piedras. Quispe dejó una cinta azul junto a las brasas. Ilyak cantó apenas una nota corta, y las llamas,
Se inclinaron como oyentes. «El Inca te espera», dijo la sacerdotisa. «Y también te esperan los que no creen. Mañana no cantas por agua. Mañana cantas por memoria. Y si aprender a cantar no es aprender notas, sino aprender a perderlas». Al alba, Mama Cory llevó a Iliac a un manantial oculto detrás de piedras que sabían guardar secretos. Domar la voz es enseñarle a obedecer al silencio, dijo. Y el agua respondió con un brillo que parecía asentir. Tupac esperó a distancia, cuidando que nadie interrumpiera, mientras Quispe dejó hilos azules entre las ramas como ríos pequeños. Fray Martín, lejos, trepó a una loma para mirar sin estorbar, fingiendo respeto. Iliac probó una sílaba que no buscaba lluvia, sino escucha. La montaña pareció inclinarse un poco. «Nombra lo que no ves», pidió la sacerdotisa. El niño mordió el aire. Nombró una nube que aún no llegaba. Nombró el recuerdo de una granizada. Y sintió que su propia garganta era un cauce. Comprendió que el don no era un látigo, era una cuerda tensa que podía romperse si tiraban todos a la vez. ¿Puede una enseñanza doler como una espina dulce? Mama Cory hizo que Iliac sostuviera una nota hasta que ardieran los pulmones. No para llamar gotas, sino para sentir el borde donde la voz se rompe y vuelve a nacer. «La montaña escucha por capas», dijo. «Nombra primero su piel, luego su hueso». El niño cantó los nombres viejos que la sacerdotisa le enseñó en susurros que parecían huellas. Apu, Yacu y Yapa. Tupac cerró los ojos un instante, como si ese catálogo sagrado fuera también su armadura. Quispe tejió un motivo nuevo. Una espiral que era camino y remolino. Desde lejos, Fray Martín anotó sonidos que no podía escribir. Iliac descubrió que controlar el clima era imposible, pero conversar con él, quizá no. Y esa diferencia, mínima y tremenda, hacía que la voz no fuera truco, sino puente colgante sobre un abismo compartido. ¿Quién decide cuándo un don deja de ser del pueblo y pasa a ser del poder? La noticia de la demostración convocada por el Inca corrió como paja encendida. Delegados de Aylus lejanos llegaron con ofrendas, y con ellos, ojos que pesaban como tributo. Mama Cory advirtió: «En Plaza Grande el canto se multiplica, y también su deuda». Tupac organizó guardias, no para encerrar al niño, sino para abrirle paso entre manos que querían tocar suerte ajena. Quispe hiló una cinta más larga que su brazo, para atarte a los tuyos cuando te empujen, dijo. Fray Martín pidió permiso para presenciarlo todo y prometió palabras que no traicionarían. Iliac sintió que la plaza era un tambor enorme. Si golpeaba mal, el eco podría partir cerros. Aceptó, con miedo y con una calma que no era suya, sino del agua que todavía no había llegado. Y si el verdadero peligro no fuera la sequía, sino el aplauso, en la víspera, los emisarios exigieron ensayo, como si la lluvia obedeciera horarios. «No se canta para entretener», dijo Mama Cory, aguda como cuchillo limpio. Tupac contuvo tensiones con la paciencia de quien sabe que la guerra también se gana con silencios. Quispe llevó agua en cuencos para que Iliac mojara su garganta, y el niño comprendió que beber no es lo mismo que estar saciado. Fray Martín le pidió una palabra que pudiera traducir sin arrancarle el alma. Iliac respondió con otra: «Pacto». La noche olió a maíz tostado y metal. Desde los cerros bajó un viento frío que parecía consejo. El niño ensayó sin voz, apenas con la respiración, y el cielo, en su indiferencia inmensa, le ofreció algo mejor que promesa:
le ofreció tiempo. Dicen que algunos cantos nunca vuelven ilesos. En la mañana señalada, la plaza se volvió un oído gigantesco, y el Inca, invisible tras cortinas de tejido fino, esperó con el mundo en suspenso. Si dudas, canta bajo, recomendó Mama Cory, que el que escucha complete. Tupac sostuvo el perímetro como quien abraza sin tocar. Quispe ató la cinta azul a la muñeca de Iliac, no como amuleto, sino como promesa de regreso. Fray Martín tembló entre fe y provecho. El niño dio un paso al frente y no llamó a la lluvia. Nombró primero las grietas, luego los surcos, después el cansancio de la tierra. El murmullo del público bajó hasta hacerse suelo. En ese hueco perfecto, donde la plaza respiró con él, Iliac dejó caer una nota simple. El cielo no obedeció, escuchó, y en su escucha, algo empezó a moverse muy lejos, como un recuerdo al que por fin le dijeron su nombre. ¿Y si el silencio del cielo fuera una respuesta que nadie quiere oír? Al amanecer, el río parecía una cuerda flaca colgando del valle, y los andenes respiraban polvo. La nota que Iliac sembró en la plaza viajó. Sí, pero volvió con sed ajena pegada a la piel. Los mensajeros trajeron la orden. El Inca quería un milagro visible, inmediato, que cerrara bocas y abriera graneros. Mama Cory miró el oriente y no pidió valentía. Pidió paciencia, como si esa virtud pudiera destilarse. Tupac, con la mandíbula dura, dispuso guardias para que la ansiedad no se volviera turba. Quispe guardó su telar, anudó la cinta azul al cabello del niño y dijo: regresa aunque no llueva. Fray Martín, con su fe en punta de pluma, prometió relatar sin adornos, sin comprender que a veces el adorno es la verdad del alma. Iliac sintió que su voz era una vasija. Si se quebraba, nadie bebería. ¿Puede la fe volverse soga cuando la ajusta el poder? En la casa de consejo, nobles y curacas discutieron si la voz del niño debía alquilarse como se alquila la mano del sembrador. Mama Cory respondió con un no, que sonó más antiguo que el templo. El canto no se vende, se guarda. Tupac escuchó rumores de intrigas. Si fallaba la lluvia, habría culpas útiles. Quispe, plantada como una estaca dulce, defendió el tiempo del niño como se defiende un brote del viento. Fray Martín pidió estar cerca, no para mandar, sino para mirar. Juró, aunque su mirada siempre buscaba bordes donde recortar el mundo a su medida. Iliac bebió poca agua para que alcanzara, y en la sed encontró claridad. No prometió tormenta, prometió memoria, porque solo lo recordado responde al nombre. Cuando salió, el sol estaba alto y parecía un gong dispuesto a romperse. Nadie estaba listo para la petición. Haz nevar. Nieve en tiempo de siembra, nieve bajo el sol audaz del Cusco. El mensajero habló en nombre del Inca y el murmullo se encogió hasta doler. Mama Cory no negó ni aceptó. Pesó la palabra en la lengua, como quien prueba veneno con la punta del cuchillo. Tupac pidió mover la demostración a Sacsayhuamán. Piedra grande para ruido grande. Quispe apretó la cinta azul en la muñeca de Iliac, y el niño sintió que ese lazo le sujetaba algo más que la piel. Fray Martín olió historia. Si caían copos, su pluma los volvería eternos. Si fallaban, también. Iliac cerró los ojos y buscó en su pecho la memoria de un frío antiguo, no para humillar al verano, sino para recordarle que todo calor tuvo invierno. Cuando subieron a la plataforma, el cielo estaba limpio como una pregunta
sin respuesta. ¿Y si para llamar al invierno hay que ofrecer algo vivo del verano? Ilyák recordó una noche en que el granizo golpeó como tambores tristes, y los viejos nombraron a Illapa con respeto y miedo. Inspiró hondo y no pidió nieve. Pidió memoria de nieve. La primera brisa enfrió la lengua, luego enfrió los ojos de los presentes. Mama Cory lo sostuvo con su silencio. Tupac notó el murmullo virar a un miedo fino, ese que abre puertas a la violencia. Quispe empezó a cantar bajito, no una melodía, un hilo. Fray Martín se estremeció cuando la luz cambió de amarillo a estaño. Sobre la piedra, un copo solo cayó y se derritió en un segundo, como un mensajero que llega tarde. Hubo risas tensas atrás. Ilyák entendió que el precio sería mayor de lo pensado. Siguió cantando, pero bajó un tono, como quien conversa con un enfermo que no quiere reconocer su fiebre. Dicen que el cielo responde, pero no siempre con delicadeza. Cuando el murmullo se convirtió en exigencia, Ilyák dejó de pedir copos y llamó por su nombre al cansancio del verano. La montaña, paciente hasta entonces, movió un músculo. El viento cambió de sabor. Trajo un filo que raspó gargantas. Mama Cory susurró, «No fuerces». Y aún así el niño empujó una última nota. No alta, ancha. Tupac plantó los pies, preparado para contener tanto júbilo como pánico. Quispe cerró los ojos y ató su aliento al del niño. Fray Martín, dividido entre gloria y culpa, entendió que escribir también podía ser una forma de carga. Desde el sur, un muro oscuro empezó a caminar hacia la ciudad como una bestia lenta. No era nieve, no era lluvia. Era el recuerdo de ambas, convertido en promesa. Y la promesa, como toda deuda, exigía testigos. ¿Y si escribir fuera otra forma de conquistar? Al despuntar el día, Fray Martín desplegó sus papeles como si fueran mapas, y no plegarias, buscando encerrar la voz del niño con tinta y latines. Milagro quiso llamarlo, signo para sus superiores, prueba para los gobernantes que pedían certezas contables. Mama Cory respondió con una quietud que pesaba. Lo que nombras con otra lengua pierde su camino de regreso. Tupac percibió la maniobra como se huele el metal en el viento antes de la tormenta y acercó a los guardias sin estridencias. Quispe observó desde el telar, moviendo la cinta azul como quien mira un río y calcula su cruce. Ilyák, más pálido por la sed que por el miedo, miró sus manos y entendió que también podían ser barro que alguien quisiera moldear. Fray Martín prometió cuidado, respeto, salvación. No dijo para quién era cada palabra. ¿Puede una pregunta cortar más que una espada? Fray Martín interrogó con dulzura de sal. ¿Qué oyes cuando cantas? ¿Qué te responde? ¿A quién obedeces? Cada palabra buscaba mover las piedras para ver si había oro debajo. Mama Cory contestó con rodeos exactos, como quien conduce a un viajero por senderos que no están en sus mapas. Tupac pidió que el fraile no escribiera los nombres antiguos. Los nombres son llaves, dijo, y no todos deben colgarse del mismo cinturón. Quispe colocó frente a Ilyák una vasija con agua, espejo que devolvía su rostro temblado por la brisa. El niño habló sin soberbia. Dijo que no manda, conversa, que no conquista. Recuerda, el fraile sonrió, anotó milagro con mediación y añadió notas al margen que ya no sonaban a escucha, sino a apropiación. Afuera,
Un trueno seco vibró como aviso que nadie supo traducir del todo. ¿Y si la protección ofrecida fuera una jaula con flores? Fray Martín habló de resguardo bajo su orden, de enseñar al niño en claustro, para evitar abusos, de registrar el prodigio con rigor para que no se perdiera. Mama Cory le sostuvo la mirada hasta que la propuesta reveló su hierro. El canto no vive en paredes, dijo. Vive en los cerros que le responden. Tupac pidió términos claros. El fraile ofreció también regalos. Telas finas, sal, herramientas. Quispe, sin pedir permiso, ató la cinta azul a la muñeca de Iliac y besó el nudo. Para que te encuentres si te pierden. El niño, entre la sed del valle y la sed de ser comprendido, sintió el tirón de dos ríos. Fray Martín, viendo la indecisión, dejó sobre la mesa un pequeño crucifijo dorado, brillante como anzuelo en agua quieta. Y el cielo, grisando, dio la impresión de querer escuchar la respuesta. ¿Puede un relato cambiar el clima de una plaza? Antes de la demostración, Fray Martín corrió rumores piadosos. Que el niño cantaba por gracia prestada del cielo cristiano, que la lluvia obedecía porque había cruz y latinidad en su susurro. La gente, sedienta de alivio y de relato, empezó a mirar el prodigio con ojos nuevos, prestados. Mama Cory olió el desplazamiento como se reconoce la humedad antes de ver la nube. Tupac reforzó el cerco, sabiendo que a veces el peligro viene envuelto en unanimidades. Quispe repartió cintas azules entre mujeres y niños, un hilo común contra el tirón de una versión ajena. Iliac, de pie en la plataforma, escuchó murmullos que ya no pedían agua, pedían dueño. Tomó aire y decidió cantar no para convencer, sino para recordar. En la primera nota, el viento se inclinó como un lector al que le devuelven su lengua. Nadie vio el momento exacto en que la devoción cambió de dueño. Cuando la voz de Iliac rozó una nota grave, Fray Martín avanzó con el crucifijo alzado, proclamando en castellano y quechua un patronazgo que nadie había pactado. Parte del público respondió con un amén que sonó raro sobre la piedra, como grano importado. Mama Cory dio un paso para romper la escena, pero unos manos forasteras la sujetaron con cortesía violenta. Tupac se abrió paso a golpes de hombro, sin filo, con urgencia. Quispe gritó el nombre del niño, y el viento le devolvió el suyo. Entonces ocurrió la traición pequeña y decisiva. Una mano arrebató a Iliac la cinta azul, y el nudo se soltó como un juramento. El cielo, que venía atendiendo, se crispó. Un relámpago sin lluvia partió el horizonte, dejando la plaza con los ojos dilatados. La historia, advertida, se preparó para escribir con agua y con sangre. ¿Y si la tormenta que pedimos viniera con una cuenta que nadie puede pagar? El relámpago abrió la tarde como un cuchillo ciego, y detrás, el muro oscuro llegó caminando con paso de animal cansado y feroz. El grito en la plaza no fue uno, fueron muchos, tropezándose entre sí hasta hacerse viento. Iliac, con la muñeca desnuda, buscó su nota y solo encontró un hueco frío donde antes había puente. Mama Cory se puso frente a él sin interrogar al destino. Su silencio fue techo. Tupac ordenó al pueblo que se replegara por corredores de piedra. Brazo firme,
miedo escondido detrás de la mandíbula. Quispe lanzó su cinta al aire como si pudiera tejer un amarre sobre la ciudad. Fray Martín dudó entre salvar papeles o vidas. Eligió manos y arrastró a un niño menor lejos del empuje. Cuando cayó el primer granizo, grande como un puño pequeño, Cusco entendió que la memoria también golpea. ¿Puede el cielo corregirnos con demasiada fuerza? Los granizos crecieron en arrogancia y peso, saltando sobre techos y espaldas, rompiendo vasijas y acuerdos. Illac intentó bajar una nota como quien ofrece pan a un perro furioso. La voz le salió quebrada, y lo que escuchó de vuelta fue un eco sin dueño. Mama Cory tocó el suelo con su palma y murmuró los nombres antiguos, no para mandar, sino para recordarles a las nubes que aquí también vivía el maíz. Tupac abrió paso a empujones mansos, sacando a ancianos trabados en el miedo. Quispe cubrió la cabeza de Illac con su manto y le pidió que respirara por los cerros, no por la plaza. Fray Martín rezó en su lengua y la mezcló con la ajena. Un tejido torpe, pero sincero. El granizo se volvió lluvia sucia por un momento. Luego regresó con más filo, como si el cielo aún no hubiera entendido la medida. ¿Y si para salvar algo tuviéramos que ofrecer algo? Un golpe seco hizo temblar la plataforma. Una piedra suelta, arrancada de quién sabe qué muro, cortó el aire hacia el niño. Mama Cory no pensó. Se interpuso con el cuerpo y el bastón. El impacto sonó como una palabra que se rompe. Illac gritó sin música, y esa grieta fue escuchada por el cerro como se escucha a un hijo. Tupac llegó a tiempo de evitar la estampida que hubiera seguido a un miedo sin nombre. Clavó su voz como estaca. Atrás, por los corredores. Quispe sostuvo la cabeza de la sacerdotisa, mojando con lágrimas lo que la lluvia ya reclamaba. Fray Martín, temblando, soltó el crucifijo para tomar el bastón de Mama Cory y ofrecérselo al niño. Un puente material donde faltaba el de la voz. La granizada, por un suspiro, disminuyó como si dudara. El precio, sin pedir firma, se había cobrado. ¿Puede una despedida ser un mandamiento? Mama Cory, con la voz hecha hilo, acercó la frente a la de Illac y le dejó una palabra que era puerta y peso. Desciende, no al poder, no a la plaza, sino al Apu que guarda las aguas, al nombre escondido bajo la piedra mayor. No cantes alto, dijo. Nombra hondo. Tupac apretó el cerco con los suyos, no para aislar al niño, sino para abrirle el camino. Quispe anudó deprisa otra cinta azul en la muñeca desnuda, esta vez más corta, como promesa posible. Fray Martín, mojado y culpable, prometió escribir el nombre de la sacerdotisa donde no pudieran borrarlo, y por primera vez la promesa no sonó a rapiña. La granizada se volvió lluvia gruesa y la lluvia en niebla baja, como si el cielo concediera tregua a la travesía. Illac besó el bastón, besó la piedra, y en su garganta la nota encontró no altura, sino raíz. ¿Y si la única forma de salvar la voz fuera llevarla al lugar donde nadie aplaude? Cuando el cielo por fin se quedó sin piedras, el rumor de la multitud bajó a respiración cansada. Tupac abrió una senda hacia el camino alto de la roca sagrada. Nadie discutió su mandato. Quispe caminó a la par de Illac, sosteniéndole el manto como se sostiene una llama pequeña. Fray Martín recogió el crucifijo del piso, lo guardó sin alzarlo y tomó en cambio tinta y tela para vendar. Illac no miró atrás. La orden desciende, latía como tambor bajo sus costillas. Cada paso fue una sílaba, cada piedra un oído. No iba a pedir milagro.
Iba a recordar al cerro su antiguo pacto. Y mientras subían hacia Sacsayhuamán por el lomo oscuro del aguacero, el niño comprendió que la pérdida no apaga el canto, lo afina. ¿Y si para tocar el cielo hubiera que entrar en la montaña? El camino se volvió garganta y luego vientre, y el ruido del mundo quedó atrás como una feria abandonada. Ilyak descendió con el bastón de Mama Cory, marcando compases invisibles. La cinta azul, pegada a su muñeca, como un juramento húmedo. Tupac iba primero, tanteando los escalones resbalosos, soldado sin guerra, que ahora protegía un sonido. Quispe encendió una tea y el humo dibujó en la roca figuras que parecían escuchar. Fray Martín, empapado y callado, bajó sin cruz en alto, solo con el peso nuevo de un nombre que no quería olvidar. El aire olía a sal antigua y a agua dormida. No cantes para el valle, dijo Quispe, canta para aquí adentro. Ilyak tocó la piedra con la frente y entendió que el Apú no necesitaba pruebas ni espectáculo. Quería memoria pronunciada con respeto. ¿Puede el silencio tener voz propia? En la cámara primera, el eco devolvió la respiración de todos como un coro tímido. Tupac dejó su lanza a un lado, gesto de confianza frente a quien no se vence con filo. Quispe extendió sobre una piedra un tejido pequeño con espiral azul, y el dibujo pareció girar apenas, como una brújula que recuerda. Fray Martín musitó un perdón sin destinatario y guardó la pluma, porque ninguna letra cabía en aquella humedad viva. Ilyak apoyó el bastón y nombró en susurro el agua escondida, no para convocarla, sino para saludarla. El suelo respondió con un frescor que subió por las piernas y calmó la sed, como si la lengua bebiera por los pies. «Desciende», resonó la palabra de Mama Cory desde atrás del corazón, y el niño supo que cada peldaño era una nota grave que sostenía a las demás. Y si el Apú no fuera un dios lejano, sino una memoria que espera ser nombrada bien. La segunda cámara se estrechó en oscuridad húmeda, y el goteo marcó un pulso antiguo. Ilyak probó una nota y se quebró. Probó otra y fue arrogante. A la tercera dejó de buscar altura y eligió hondura. Cantó la grieta, no la cumbre. Cantó el cansancio de las raíces y la sed de las piedras. Tupac, de pie, respiró al ritmo del niño, guardaespaldas de un latido. Quispe sostuvo la tea baja para que la sombra también viera. Fray Martín escuchó palabras que no entendía y por primera vez no quiso traducirlas. Quiso apenas no interferir. La cueva se templó y un hilo de agua empezó a andar por la pared, tímido como cabra recién nacida. Ilyak dejó caer el bastón y apoyó la mano. Allí estaba el pacto. Tibio. ¿Puede una voz pedir perdón por un pueblo sin arrodillarlo? La tercera cámara abrió su bóveda como una boca de piedra, y el aire trajo un frío que no dolía, sino que despejaba. Ilyak recordó los granizos, la sangre en la ropa de Mama Cory, la cinta arrancada, y dejó que la culpa entrara sin quedarse. «No mandé bien», dijo para adentro, y cantó bajito los nombres que había apurado. Tupac apoyó su frente en la roca y juró custodiar no el milagro, sino el tiempo necesario para que exista. Quispe acercó su tejido al agua que ya susurraba y lo mojó. Bautismo sin permiso. Fray Martín, con voz mínima, pidió que su relato no robara. Y entonces el Apú respondió, no con trueno, sino con constancia. El goteo se hizo hilo,
el hilo, chorro. Y el suelo empezó a beber. Iyak guardó aire y dejó a la cueva terminar la frase por él. ¿Y si el verdadero canto fuera saber callar a tiempo? Con el agua ya corriendo, la cueva respiró distinta, y la palabra desciende se transformó en regresa. Iyak recogió el bastón y, antes de dar la vuelta, pronunció despacio el nombre antiguo de la Pu, no como conjuro, sino como gratitud. El eco lo devolvió templado, sin vanidad. Tupac sonrió por primera vez en días. Sonrisa breve de guerrero que entiende que la victoria es no empujar. Quispe ató su propio hilo azul al de la muñeca del niño. Nudo doble, y rió con los ojos al ver cómo el agua buscaba salida. Fray Martín abrió por fin su cuaderno y escribió solo 2 palabras: no robar. Al subir, la montaña dejó caer una llovizna educada, de esas que enseñan a la tierra a beber sin ahogarse. Iyak no levantó los brazos. Dejó que el valle reconociera la voz en el rumor del nuevo arroyo. ¿Y si el milagro verdadero fuera regresar con algo que no se ve hasta que se comparte? Al salir de la cueva, el valle parecía contener la respiración, como si temiera otra piedra del cielo. Iyak bajó sin alzar la voz, dejando que el nuevo hilo de agua hablara por él, rozando terrazas sedientas, con una paciencia que el aplauso nunca entiende. Tupac fue abriendo camino entre gente herida y expectante, y donde el arroyo tocaba la tierra, el polvo se hacía barro dócil. Quispe caminó a su lado, sosteniendo el manto para que la lluvia fina no borrara el nudo azul de su muñeca. Fray Martín observó, con la pluma detenida, que a veces lo extraordinario prefiere el rumor antes que el trueno. Cuando entraron en la plaza, nadie gritó. Bebieron con las manos, y en ese gesto, humilde y contundente, el niño supo que ya no cantaba para traer agua. Ahora cantaba para que el agua no se perdiera. ¿Puede una muerte regar lo que una vida cuidó? En la casa del templo, Mama Cory yacía con el hombro vendado y la frente fresca, como si por fin hubiera encontrado un clima a su medida. Iyak se sentó a su lado sin pedirle regreso, solo prestándole su respiración para que cada exhalación encontrara puerto. Tupac dejó su lanza en el umbral y montó guardia con las manos vacías, aprendiendo otro tipo de fuerza. Quispe lavó la herida con agua del nuevo arroyo, despacio, para que el nombre de la sacerdotisa entrara en la corriente. Fray Martín, sin hábito de duelo propio, pidió permiso para escribir su nombre en un tejido, no en papel. Cuando el pulso se hizo hilo y luego aire, nadie aulló. Hubo un silencio de raíz que sostuvo el techo. Iyak besó el bastón y dijo: «Gracias», como quien riega una semilla. Afuera, la lluvia siguió, pequeña y fiel, como si acompañara la partida. ¿Y si decir no a tiempo fuera el acto más generoso? Convocados por el Inca, los curacas pidieron certidumbre, calendario, control. Iyak, con la cinta azul recién anudada por manos que ya no tiembla, habló sin alzar el pecho. No soy dueño del cielo. Soy su vecino. Tupac sostuvo el perímetro con firmeza serena, previniendo que la sed se volviera mandato. Quispe se paró frente a la multitud y mostró un cesto de semillas, recordando que el agua sola no hace cosecha. Fray Martín tradujo con cuidado, dejando huecos donde su lengua no alcanzaba.
Y por una vez, esos huecos dijeron más que cualquier adorno. No hubo trueno, hubo acuerdo. Cuidar el arroyo, abrir canales con medida, nombrarlo con un nombre que no pudiera venderse. El Inca, desde la sombra de sus cortinas, asintió apenas. Y el niño, al callar, permitió que la plaza oyera por fin lo que el agua venía diciendo. ¿Puede una crónica negarse a conquistar? Esa noche, Fray Martín abrió su cuaderno y escribió sin apuro, dejándole al silencio sitio entre líneas. No dijo, milagro propiedad de, dijo, memoria compartida. Cosió al margen con hilo azul un pequeño nudo que Quispe le enseñó, e incluyó el nombre de Mama Cory, como quien planta un árbol, ... Tupac corrigió detalles prácticos. El ancho de los canales, las guardias rotativas, el respeto a los senderos del agua. Y Jack, sentado junto al umbral, escuchó llover como quien aprende un idioma que ya hablaba. Comprendió que su futuro no sería plaza ni corte, sino escuela de respiración. Enseñar a escuchar a chicos y viejos, a no pedir gritos al cielo cuando basta con susurrarle sus nombres. Afuera, la ciudad recogía tejas, reparaba techos y tejía versiones. Y por primera vez, al escribir, el fraile no cerró un mundo, lo dejó abierto. Y si la mejor herencia fuera una historia que nadie puede secuestrar del todo, al amanecer, el arroyo ya tenía Mama Cory. Mujeres y niños ataron hilos azules a los puentes y a sus muñecas, no como moda, sino como recordatorio de que el agua no llega sola. Y Jack se despidió de la plaza con una reverencia breve. No prometió volver a cantar allí. Su canto, desde ahora, sería pequeño y cerca, en andenes, en patios, en caminatas donde el cerro pueda oír sin testigo. Tupac lo acompañó hasta el borde alto, señalando guardias que cuidarían el cauce. Quispe le entregó un tejido donde la espiral se abría hacia el horizonte, y el niño sintió que esa era su partitura. Fray Martín partió con su cuaderno, sabiendo que en España leerían otra cosa, pero dejando aquí una copia tejida. Cuando el sol rompió la niebla, el pueblo bebió, sin prisa, y la leyenda, ya sin dueño, empezó a caminar.